Mi vida era una pintura perfecta, o eso creía yo. Un marido arquitecto, respetado y exitoso. 2 hijos, ahora universitarios, llenando de orgullo nuestros días. Y una vida de clase alta, elegante y sin preocupaciones, al menos en apariencia. Todo parecía estar en su lugar. Cada pieza encajaba a la perfección en el rompecabezas de mi existencia. Me llamo Sofía, tengo 45 años y durante más de 2 décadas me dediqué por completo a mi familia, sacrificando mis propios sueños de juventud para construir un hogar que creía idílico. Fui la esposa devota, la madre ejemplar, la anfitriona perfecta en las cenas de sociedad. Mi mundo giraba en torno a ellos y no me arrepentía, porque la felicidad de mi familia era mi propia felicidad. Pero un día, esa pintura perfecta comenzó a resquebrajarse y la grieta se extendió con una velocidad y una ferocidad que jamás pude haber imaginado. Todo comenzó de la forma más inocente, o así parecía. Un día, mientras mi marido, Javier, estaba de viaje de negocios en Dubái, decidí organizar su estudio. Javier es un hombre de hábitos, ordenado por naturaleza, pero su estudio siempre ha sido su santuario, un espacio donde solo él tiene acceso, o eso me hacía creer. Nunca había sentido la necesidad de invadir su privacidad, pero ese día, una extraña intuición me empujó a hacerlo. Quería sorprenderlo con un espacio impecable a su regreso. Mientras limpiaba su escritorio de caoba, un mueble imponente que había heredado de su abuelo, noté una pequeña caja de madera tallada, de esas que se usan para guardar bolígrafos o pequeñas curiosidades. Estaba un poco escondida detrás de una pila de planos y libros de arquitectura. Al levantarla, algo se deslizó por debajo. Era una fotografía antigua, de esas con los bordes ligeramente descoloridos por el tiempo. Mi corazón dio un vuelco. En la foto, Javier estaba sonriendo, una sonrisa que no recordaba haber visto en él en mucho tiempo. Una sonrisa genuina y despreocupada. A su lado, había una mujer que no conocía, con el cabello rubio ceniza y unos ojos azules penetrantes. Ella también sonreía, su brazo entrelazado con el de Javier de una manera íntima, cómplice. Y lo que me dejó sin aliento, lo que hizo que el aire abandonara mis pulmones, fue la presencia de una niña pequeña entre ellos. La niña, de unos 5 o 6 años, tenía los mismos ojos penetrantes que la mujer y una mata de cabello castaño claro, muy similar al de Javier cuando era niño. Mis manos comenzaron a temblar. El silencio de la casa, habitualmente reconfortante, se volvió un eco de mi propio pánico. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué mi marido estaba con ellas? ¿Y por qué esta foto estaba escondida en su estudio? Como si fuera un secreto que nadie más debía descubrir. Con manos temblorosas, di la vuelta a la fotografía. En la parte trasera, con una letra pequeña y pulcra que reconocí como la de Javier, había una inscripción. Viaje familiar, Montenegro, 2010. Montenegro, 2010. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas de alarma. 2010. Ese año. Ese maldito año. Fue el año en que concebí a nuestra segunda hija, Elara. Fue un embarazo complicado, lleno de náuseas, agotamiento y complicaciones que me tuvieron postrada en cama durante meses. Javier había estado a mi lado, supuestamente. Había sido el marido comprensivo, el padre cariñoso que se preocupaba por mi salud y la de nuestro bebé. O eso me había hecho creer. Mientras yo luchaba con las náuseas matutinas y el miedo a un aborto espontáneo, él estaba en Montenegro, de viaje familiar, con otra mujer y otra hija. La revelación me golpeó con la fuerza de un tsunami. Mi mundo, que hasta hace unos minutos era tan perfecto, se desmoronaba en 1000 pedazos. La pintura idílica se había roto.
revelando un abismo de mentiras y traiciones. El shock inicial se transformó rápidamente en una mezcla de rabia y un dolor profundo que me oprimía el pecho. La Sofía que conocía, la esposa devota y la madre abnegada, se sintió una idiota, una ingenua. ¿Cómo pude no haberlo visto? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Decidí que no podía enfrentarlo de inmediato. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender la magnitud de su engaño antes de confrontarlo. La idea de que mi vida entera había sido una farsa construida sobre cimientos de mentiras me revolvió el estómago. Pero en medio de ese torbellino de emociones, una nueva determinación comenzó a formarse en mi interior. La Sofía que siempre había sido gentil y comprensiva comenzó a dar paso a una mujer con una fuerza y una frialdad que no sabía que poseía. Tenía que descubrir la verdad, por mis hijos y por mi propia dignidad. Esa noche no dormí. Mi mente repasaba cada conversación, cada gesto de Javier a lo largo de los años. ¿Hubo alguna señal que pasé por alto? ¿Algún indicio de su doble vida? Recordé esos viajes de negocios que duraban más de lo normal. Sus excusas sobre la falta de señal en ciertas zonas, sus repentinos cambios de humor. En ese momento, los atribuía al estrés de su trabajo. Ahora, cada uno de ellos se convertía en una pieza de un rompecabezas macabro que comenzaba a armarse. Al día siguiente, Javier regresó de su viaje. Lo recibí con una sonrisa forzada, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Él no notó nada, o si lo hizo, lo disimuló con su habitual aplomo. Me besó en la frente. Me preguntó por los niños, por mi día. Sus palabras, antes tan dulces, ahora sonaban huecas, llenas de hipocresía. Comencé mi investigación en secreto. Lo primero que hice fue buscar información sobre Montenegro. Recordaba que Javier había mencionado un proyecto allí en 2010, una oportunidad de inversión. Siempre lo había justificado con su trabajo, su pasión por la arquitectura. Ahora, cada vez que buscaba el nombre del proyecto o de la empresa, no encontraba nada. Era como si ese viaje de negocios nunca hubiera existido. Revisé extractos bancarios antiguos, bajo la excusa de organizar nuestras finanzas. Busqué gastos de vuelos, hoteles o restaurantes en Montenegro alrededor de 2010. Y allí estaba, una transacción significativa a nombre de un pequeño hotel boutique en Kotor, Montenegro. No era el tipo de hotel en el que Javier se hospedaría en un viaje de negocios. Parecía más bien un lugar para unas vacaciones familiares. Y no estaba a nombre de la empresa de Javier, sino de una cuenta personal que, según él, usaba para gastos menores. Una cuenta que yo nunca había revisado con detalle. La rabia se intensificaba con cada descubrimiento. Decidí contratar a un detective privado. Necesitaba una confirmación. Pruebas irrefutables antes de destruir nuestra vida por completo. Busqué en secreto a una agencia discreta, especializada en casos de infidelidad. El detective, un hombre de mediana edad con una mirada cansada pero astuta, me escuchó pacientemente mientras le exponía mis sospechas, mostrándole la fotografía como única prueba inicial. Me advirtió que la investigación podría ser larga y dolorosa, pero yo estaba decidida. Las siguientes semanas fueron una agonía. Vivía en un estado constante de ansiedad, observando a Javier, tratando de descifrar sus gestos, sus palabras. Actuaba con una normalidad pasmosa, como si nada estuviera pasando. Cenábamos en los mejores restaurantes, asistíamos a eventos sociales, sonreíamos para las fotos, la pareja perfecta de la alta sociedad. Y en mi interior solo había un volcán a punto de erupción. El detective me mantuvo informada, enviando informes semanales. Primero,
confirmó la identidad de la mujer en la fotografía. Se llamaba Elena Petrova, una artista de origen balcánico. Tenía una galería de arte en una pequeña ciudad costera de Montenegro. Luego, el detective confirmó la existencia de la niña, Mía, que ahora tendría unos 15 años. No era difícil. Su parecido con Javier era innegable. Las fotos que el detective me enviaba de Mía eran desgarradoras. Una adolescente hermosa, con la sonrisa de Javier, su forma de mover la cabeza. Mi propia hija, Elara, se parecía tanto a ella. El golpe más duro llegó cuando el detective me informó que Elena y Mía vivían en una casa que Javier había comprado a nombre de una empresa fantasma hace más de una década. No era un romance pasajero, una aventura de una noche. Era una vida, una familia, una segunda vida que mi marido había construido meticulosamente, manteniendo 2 hogares, 2 identidades, durante años. Había financiado su existencia, había estado presente en sus vidas, mientras yo vivía en una burbuja de ignorancia. La ira se apoderó de mí. No era solo la infidelidad, era la traición profunda, la manipulación, el desprecio por mi existencia y la de mis hijos. Había usado nuestros recursos, nuestras vidas, para mantener su farsa. Una tarde, mientras Javier estaba en una de sus reuniones importantes, me senté en su estudio, la fotografía de Montenegro en mis manos, rodeada por los informes del detective. Mi mente ya no estaba nublada por la desesperación, sino por una claridad helada. La Sofía que había sido una esposa sumisa y abnegada había muerto. En su lugar había surgido una mujer nueva, una mujer que no temía la verdad, por dolorosa que fuera, y que estaba dispuesta a luchar por su dignidad. Decidí que la confrontación no sería en una explosión de gritos y lágrimas. Sería fría, calculada, devastadora. Necesitaba que Javier entendiera la magnitud de lo que había hecho. No solo para mí, sino para sus hijos, para nuestra familia. La noche siguiente, preparé una cena en casa. Una de esas cenas elegantes que solíamos tener, con velas, la vajilla de porcelana fina y la mejor botella de vino. Los niños estaban fuera de casa, así que tendríamos privacidad. Javier llegó a casa, cansado pero sonriente. Me besó, me dijo lo hermosa que estaba. Cada palabra era una puñalada. Servimos la cena, hablamos de temas triviales, de los niños, de su día. Él no sospechaba nada. La atmósfera era tensa para mí, pero para él era una noche más. Cuando terminamos de cenar y nos sentamos en la sala de estar con una copa de coñac, me giré hacia él. Mi voz era tranquila, serena, casi fría. Javier, empecé. Mi voz apenas un susurro. Necesito que hablemos de algo importante. Él me miró, con una ceja ligeramente arqueada. Claro, cariño. ¿Pasa algo? Su despreocupación me dio una nueva oleada de fuerza. Sí, pasa, respondí, mi voz adquiriendo un tono más firme. Extendí la fotografía de Montenegro sobre la mesa de café, deslizándola hacia él. Necesito que me expliques esto. Su sonrisa se desvaneció, su rostro se puso pálido y sus ojos se fijaron en la foto, luego en mí. El color abandonó su rostro. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sofía, yo, tartamudeó, intentando recuperar el control. No, Javier, no yo. Quiero la verdad, toda la verdad. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué estás con ellos? ¿Y por qué esta foto es del 2010, el año en que yo estaba embarazada de Elara? Mi voz se mantenía firme, aunque mi corazón latía salvajemente. Él intentó balbucear excusas,
Algo sobre un malentendido, una amiga del trabajo y una niña de un conocido. Pero yo estaba preparada. Le presenté los informes del detective, los extractos bancarios, las fotos de Elena y mía. Le mostré las pruebas irrefutables de su doble vida. Javier se derrumbó. Se puso de pie, luego se sentó, su cara entre sus manos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de vergüenza, de culpa, de arrepentimiento. Me contó la historia, una historia que era aún más dolorosa de lo que había imaginado. Elena había sido una aventura durante un viaje de estudios en sus años de universidad. Pensó que había terminado, pero años después se encontraron por casualidad en un congreso en Viena. La chispa se reavivó. Elena le había revelado que tenía una hija, Mía, y que él era el padre. Javier, en su momento de debilidad, había sucumbido. Había decidido hacerse cargo de su responsabilidad, pero sin destruir su familia principal. Así, había construido esa otra vida, financiando a Elena y Mía, visitándolas regularmente, presentándose como un tío o un amigo de la familia ante el círculo de Elena. Era una farsa elaborada, mantenida con una frialdad y una audacia que me helaba la sangre. Mientras él lloraba y suplicaba perdón, yo lo miraba con una mezcla de desprecio y una extraña sensación de vacío. La imagen del hombre que había amado y admirado durante tanto tiempo se desvaneció por completo. En su lugar, veía a un extraño, un mentiroso, un traidor. Javier, dije, mi voz ahora impregnada de una frialdad que me sorprendió a mí misma. No hay perdón para esto. Has vivido una mentira durante más de una década. Has profanado nuestra familia. Has destrozado mi confianza. Ya no te reconozco. La conversación continuó hasta altas horas de la madrugada. No hubo gritos, solo una fría exposición de los hechos y la determinación de mi parte. Le dije que quería el divorcio. Le dije que quería que se hiciera público, que no iba a permitir que esta farsa continuara en silencio. Quería que pagara por su traición, no solo con dinero, sino con su reputación, con su estatus. Él, al principio, se resistió, argumentando que debíamos pensar en los niños, en nuestra imagen. Pero yo lo corté en seco. Los niños son lo más importante, Javier. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. Y ellos tienen derecho a saber la verdad, cuando sea el momento adecuado. Pero ahora, solo pido que reconozcas tu engaño y me des la libertad de reconstruir mi vida. A la mañana siguiente, Javier abandonó la casa. No hubo despedidas, no hubo abrazos. Solo un silencio pesado y la sensación de un capítulo que se cerraba para siempre. Mi mundo había sido pulverizado, pero en las cenizas sentía el inicio de algo nuevo. Había dolor, sí, un dolor inmenso por la pérdida de la vida que creía tener. Pero también había una chispa de esperanza. La promesa de una nueva Sofía. Una Sofía que no viviría a la sombra de las mentiras de un hombre. Una Sofía que encontraría su propia voz, su propia fuerza. El camino por delante será largo y difícil. La batalla legal será ardua. La recuperación emocional, aún más. Tendré que enfrentar la mirada de la sociedad, los susurros de mis amigas, la decepción de mis hijos. Pero ya no estoy sola. He descubierto una fuerza interior que no sabía que existía. Y quizás, solo quizás, este final no es el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo de autodescubrimiento, de sanación y tal vez de una nueva forma de amor. Un amor verdadero y sin mentiras. Mi corazón, aunque maltrecho, late con una nueva promesa. La promesa de que la Sofía, que emerja de las cenizas, será más fuerte, más sabia
y más dueña de su propio destino que nunca.